¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta emisión, esta nueva emisión de La Última Página, que como cada lunes aparece frente a vuestras pantallas. Sucede, A ver, ocurre. ¿qué va a decir ahora? Escucho la manifestación material de aquello que tiene forma, materia, forma. Claro. Por ende tiene sustancia. Es un neón. Es un neón, es un Neón. porrón. Exacto. Y Porrón. ustedes sabrán para dónde sigue la cosa. Sí, Porrini es ilemórfico. Uy, bueno. Esto viene a raíz del tema que vamos a tratar hoy. Totalmente. Pero bueno, como ustedes saben, Porrini es la usía. Bueno, Una esencia, una substancia. Por eso usía me ha dicho. Claro, usía. Se me rompieron los lentes. Claro, qué va. Mire, profesor, estoy con los lentes rotos. ¿Cómo le va, Porrini? Bienvenido a su casa. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido Está en mi casa. a su casa y a este proyecto que felizmente hemos dado en llamar La Última Página. Como cada lunes estamos aquí muy contentos de todo lo que nos está sucediendo, no solo a nivel, digamos, de la asociación, sino también el crecimiento, el contacto, como decimos siempre, con espíritus afines, ¿no? Totalmente. Hay un par de... Ya va a haber novedades, por allí, por algunos lugares. Sí, por supuesto. Un agregado pequeño... a raíz de la experiencia que hemos tenido, que va a salir pronto, no voy a decir nada. Noto que la cámara tiene un matiz crisoberilo, ¿no? Que, claro, no, es que yo estoy acostumbrado a que me filmen con 4 cámaras. Claro. Entonces, a ver, perdón. ¿Dónde está la producción? La esencia de del todo está en el 1. Todo, Homero. todo, sí. Llévese las cámaras. No. Tranquilo, Porrini, tranquilo. Bufas, querido amigo, porque he grabado el video con el más califa de los rubíes. He coronado mi bonete con el más califa de los Todo rubíes. esto tiene una explicación, solo en el programa que, gracias a Vorterix y a Luquitas Rodríguez, estamos haciendo. Un abrazo, querido Lucas. De pronto. Sino otras cosas. Otras cosas que ya van a... Por eso digo, hay espíritus, proyectos afines que están sucediendo. Pronto va a haber novedades. Sebastián está promocionando su libro. Viajaré al interior. Va a viajar al interior, sí, se puede decir, no sé si se puede decir. Sí, voy a estar en Rosario. Atentos, rosarinos y rosarinas. Exactamente. Y todo lo que estén cerca, porque todos los sinos. Sebas va a estar prontamente allí presentando su último libro, el 7 de junio, invitados y promocionados por los colegas y amigos de Café Voltaire. Así que un abrazo enorme. Estén atentos a las redes para las promociones correspondientes. Muy bien. Vamos a la cuestión, que es un tema que lo venimos pateando hace 8 o 9 meses por lo pronto. Miren, hay intelectuales que uno respeta, hay intelectuales que uno admira. Y pueden ir sumando que respeta y que admira, y hay intelectuales que respeta, admira y quiere, ¿no? Por el afecto. Este es uno de ellos, ¿no? Así como nos pasa con San Roberto Calazo, San Etienne Gilson. Etienne llegó a esta por el canonizador. El canonizador. El cielo está canonizado. El canonizador. Totalmente. Etienne Gilson, como bien decía Sebastián, uno de los pensadores, filósofos tal vez. Sí, tiene exponentes y promotores de la verdadera filosofía, de la filosofía en serio, de la filosofía con mayúscula. Francés, nacido en 1884 y muerto en 1978, con lo cual podemos decir una linda vida. Claramente que Etienne Gilson vivió el siglo XX prácticamente, o la primera mitad del siglo XX a fondo, y bueno, ya sabemos que eso es un gran logro, ¿no? Sobrevivir a la primera mitad del siglo XX. Las dos en Europa, es complicado. Pero bueno, vamos a hablar algunas cuestiones. Hombre, yo llegué a Gilson. El catolicismo, por otra parte, no la pasó nada bien. Un filósofo católico y uno de los más importantes. Sí, sin duda. Yo llegué a Gilson por causas segundas, en rigor de verdad. Qué tomista está, por Dios, causa segura. Ahora voy a explicar por qué. Dios, por favor.
sed contra, respondeo. Quod libre. Paréntesis. Quod libre. Esto tiene que ver, Sebastián, con lo que yo te dije. Estamos con un grupo de lectura, estamos leyendo mirá que digo, la suma teológica. Sí. 80 años. Bueno, pero dedicado. Bien regado está el Totalmente. Bien regado. Así que tiene que ver un poco también está con muy Gilson, bien. pero digo, aparte es lindo leerlo así. Llegué por aproximación indirecta también, si se quiere, por menciones, por citas, por de pronto este tema. Bueno, el querido Sebastián Randle fue el que por lo pronto nos facilitó los libros, que yo me lo olvidé como un imbécil, tomé notas y me lo olvidé en mi casa. Jessica, por lo pronto también, gran lectora de Gilson, que tiene varios libros de él. Y siempre fue como, bueno, ahí está, Gilson dice tal cosa, ¿no? Esto es como dice Gilson, no, porque Gilson, menos esos autores que siempre son citados, pero no más citados que he leído, más bien citados precisamente, con precisión quirúrgica. Sí. No es que dice, bueno, Platón decía esto, ¿no? Santo Tomás en la Suma decía esta otra. No, Gilson es como si calzara en ese momento, en esa disputa que uno dice, a ver, ¿quién habrá pensado algo al respecto? Y uno saca y dice, Gilson tiene esto, ¿no? Como bien decía Sebastián, es uno de los pensadores e intelectuales más queribles de esta parte, ¿no? De nuestra parte, digamos, de este lado de la otra parte. La otra parte, ¿no? De este lado del sistema, como diría el querido Bernardo Nante, que vino el lunes pasado a Reporte, ¿no? O en todo caso está bien parado en ambos, ¿no? De un lado y del otro. Gilson es de esos pensadores a los que uno tiene que volver y es inagotable, porque aparte es un autor muy prolífico. Yo mostré, Diego, cuando hicimos el programa de San Agustín, sobre San Agustín, mostré el San Agustín, que lo tengo por ahí. Es un monstruo. Aparte, le dedicó un libro a Santo Tomás, pero no un opúsculo, es un análisis completo, ¿no? Gilson era, y la historia de la filosofía medieval, que bueno, es una... Yo, si te parece, tour de force, claro, uno dice, ¿por dónde empezar a leer a Gilson? Dale. Bueno, hay muchísimas formas de leer a Gilson. Gilson tenía, por lo pronto, a ver si uno dice, doctor en filosofía, bla. Exacto. ¿Cuál era su especialidad? Porque, bueno, obviamente... Hay quienes hablan del ginecólogo. Claro, su especialidad era el tenis. Tenis de mesa. Tenis sobre césped. Exactamente. Que podría ser, tranquilamente. Por supuesto. Pero es inevitable que cuando se estudia la filosofía medieval, cuando se estudia Santo Tomás, y por ende todo lo que deriva de ello, aparezca Gilson como una de las autoridades ineludibles en esa materia. De hecho, el libro que menciona Sebastián, La historia de la filosofía medieval, debe leerse en consonancia con la esencia de la filosofía medieval de 1930 y pico, no me acuerdo ahora el año. ¿38? 38 puede ser. No sé, por ahí estoy... No, miento. No me acuerdo ahora el año de la esencia de la filosofía medieval, porque del 37 en realidad es la unidad de la experiencia filosófica. La unidad de la experiencia filosófica es un libro grande que es el resultado de una serie de conferencias que dictara Gilson entre 1936 y 1937 en la Universidad de Harvard, y que tiene una particularidad muy interesante, que es la siguiente. Gilson trabaja en ese libro con una tesis fundamental, que es cuando dice la unidad de la experiencia filosófica. ¿Qué quiere decir experiencia filosófica? El método de pensar la filosofía se agota, según la tesis de Gilson, en el propio método. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que va a buscar demostrar es en qué medida, en tres grandes etapas de la historia de la filosofía, se dio el fenómeno de que el mismo discurso filosófico, el mismo acto de filosofar, cayó en las propias trampas o en las propias redes del método filosófico. Exacto. Con una exposición, con un desarrollo y un colapso del mismo sistema filosófico. Entonces Gilson va a dividir el libro en tres partes: el experimento medieval, el experimento cartesiano y el experimento moderno. ¿No? Como
Filosofía medieval, filosofía contemporánea, cartesiana y moderna. Claro, contemporánea. Contemporánea sería lo moderno. Ya. Entonces, lo que va a demostrar a lo largo de una serie de contraposiciones y de desarrollos es de qué manera se fue desintegrando el propio discurrir filosófico al punto de llegar al propio colapso, ¿no? a la propia entre comillas, destrucción del discurso filosófico mismo. Esa sería la tesis, o por lo menos el planteo general de la obra. Ahora, lo que es interesante justamente es que más allá de ser unas conferencias en las que se busca demostrar en qué medida Gilson piensa que la filosofía se fue desintegrando y que el último gran, el último elemento que implosiona la filosofía desde dentro es la filosofía moderna, Kant, todos los Hegel, Hume y todos los derivados, que llevan todas a un escepticismo y por ende a una ausencia total de metafísica. Lo que plantea Gilson es que el accionar filosófico no tiene que buscar justamente la experimentación con el discurso filosófico, sino que en definitiva el gran fin de la filosofía, el único principio fundante de la filosofía, no es encontrar los elementos para la demostración del sistema filosófico, sino los fundamentos del ser. Claro. Es decir, todo el libro de la unidad de la experiencia filosófica, justamente la experiencia filosófica no es un experimentar de la filosofía, sino es una conciencia y comprensión profunda y cabal del ser de la filosofía. La pregunta por el ser, que luego Heidegger por supuesto tendrá un desarrollo más discutible si se quiere desde la mirada de Gilson, pero desde otra mirada, Gilson propone recuperar la esencia que fue, por lo pronto, el momento de gran esplendor del sistema filosófico, que fue el tomismo, y a su vez, por decantación, es decir, ir para atrás, ¿no? Ir desarticulando y desandando el camino para llegar a Aristóteles, a Platón. Va a decir Gilson, no es tan fácil resumir o sintetizar la idea de que Aristóteles es más tomista y por ende Agustín es más platónico. Es demasiado fácil la ecuación, que uno tiende a decir, bueno, si leemos, San Agustín está más asociado con lo platónico en cuanto a la concepción de la cosa, y aristotélico tomista, ¿no? El sistema aristotélico tomista tiene que ver con que Santo Tomás, no. Santo Tomás es el gran, digamos, la gran síntesis. La gran síntesis y el gran, no me sale la palabra ahora. Catalizador. Catalizador, gracias. Es el gran catalizador de un momento de la filosofía medieval que es imposible evitar. Y ahí es donde, o sea, imposible evitar en el sentido de no te puedes escapar de esta discusión, ¿no? Todas las cuestiones disputadas en el momento, qué hacemos con la tradición, qué hacemos con algo que surge allí y que Gilson plantea muy bien y muy claramente en el espíritu de la filosofía medieval, o la esencia, creo que es la esencia de la filosofía medieval, que es lo siguiente. Claro. No se puede pensar en una filosofía medieval no se puede pensar la filosofía como tal desde Santo Tomás en adelante y, por supuesto, haciendo todo la recuperación de la tradición que sostiene a Santo Tomás, no se la puede pensar sin el auxilio de la revelación. Con lo cual, mutatis mutandis, Gilson va a equiparar el concepto de filosofía medieval con el de filosofía cristiana. Claro. En el sentido de que la convivencia, e insisto, el auxilio de la escritura y de la revelación cristiana, en la escritura, en la palabra, en la tradición, en la teología, va a ser el sustento y el fundamento de lo que entenderemos como filosofía medieval. Exacto.
Con lo cual, todas las demás especulaciones, bueno, hay toda una gran exposición sobre Abelardo, y la caída en el logicismo y por ende en el escepticismo, cómo eso va a derivar en la distinción, cuando la unidad alma y cuerpo en la filosofía aristotélico-tomista era ya un hecho, forma, materia, sustancia y toda la teoría aristotélica sobre la unidad del cuerpo y alma se va a ir desintegrando con Descartes, y la separación entre cuerpo y alma, el experimento cartesiano, va a derivar directamente en la idea de que la mente es posible, o sea, existe por fuera del cuerpo y por ende la razón va a ser la que domine. Una razón sin metafísica es una razón inocua, es una razón inerte y es solamente racionalismo, que eso va a ser el experimento moderno. Exacto. Se los estoy contando en 2 minutos cuando el libro tiene 250 páginas. Totalmente. Y tiene una ventaja Gilson en esa exposición, que es la claridad. Paradójicamente, a pesar de ser un escritor de la escuela francesa, no es abstruso, no es diletante, tiene una claridad y una precisión en el término y en el recorrido y en la síntesis que es admirable. Más allá de que yo lo leí en traducciones, no leo en francés, entonces... Igualmente es muy claro. No sé si fui claro con lo que dije. Uno trata de exponer sus lecturas y de ir al hueso, pero por igual ahí charlémoslo. Claro, es verdad. Es decir, el problema del ser y la esencia, ¿no? Que yo me notaba también. Hay un problema en el momento en el que vive Gilson, a comienzos del siglo XX. Hay un problema que, digamos, es un problema de pensamiento, que es la actualidad de la metafísica, frente a lo que podemos llamar la tradición kantiana y la tradición del positivismo. O sea, las escuelas neokantianas, entre los cuales podemos encontrar a Cassirer, y el positivismo, que ha impregnado la filosofía francesa desde Auguste Comte hasta, digamos, bien avanzado el siglo XX. Incluso uno podría pensar hasta en ciertas escuelas logicistas, como decía Diego. Ese problema de la actualidad de la metafísica parecía herido de muerte. ¿Por qué? Porque desde que Kant publica Prolegómenos a toda metafísica futura, se convierte la metafísica en algo que parece que es inabordable para la filosofía, ¿no? Es inabordable. Con lo cual, bueno, la dejamos de lado, entonces vamos a otros aspectos. Por eso hablar, a mí me parece un tanto arriesgado, pero a la vez muy polémico, lo que hace Heidegger cuando escribe su Nietzsche y le pone al último metafísico. ¿No es cierto? Claro, nos está mojando la oreja los lectores, ¿no? Está muy bien lo que hace Heidegger, es decir, diciendo, a ver, él piensa esto, está de acuerdo con que Nietzsche es el último metafísico. No, pero justamente generar un conflicto en torno de la pregunta por el ser, porque Etienne Gilson en ese sentido tiene un camino en común. ¿Qué es el ser? Es lo que es, dice, lo define así, es lo que es. Y dice, a esto hay 2 respuestas. La de los racionalistas, esencialistas, como el caso de Parménides, Platón y Plotino. O sea, voy a la tradición griega para ver cómo se responde esto. Y la de los irracionalistas, ¿sí? Fundamentalmente de carácter existencialista, que, bueno, pongan ustedes toda la larga lista de pensadores en ese sentido, que, bueno, reducen la concepción de la divinidad, o si se quiere del ser, mejor dicho, del ser, a simplemente una experiencia en torno de algo que es inexplicable, inefable y demás, o que tiene características directamente con una faceta no racional, irracional en ese sentido. Incluso Schopenhauer no podría ser envuelto en esa escuela. El problema está que Gilson, que es un hombre de fe, entiende que perfectamente la razón, y ahí está la herencia atomista, la razón explica, ¿no es cierto?, el camino hacia el ser. Es decir, explica filosóficamente los pasos a darse para poder comprenderse, no sé si entenderse, pero sí comprenderse la esencia del ser. Con lo cual, dice,
la esencia del ser no agota la realidad del ser. Claro. Es decir, fíjense lo sutil del término. La esencia no agota la realidad del ser. Es decir, uno puede percibir la esencia, pero el ser es mucho más que. Como digo siempre con el ejemplo, lo uso siempre, por eso lo repito. Yo tomo un vaso y digo, acá está el Río de la Plata, ¿no? Y sí, he tomado agua del Río de la Plata, acá está, hay un fragmento del Río de la Plata, esto es un fragmento, el Río de la Plata es un estuario enorme. Digo el Río de la Plata, tomen el que ustedes quieran, ¿no? Es decir, de alguna manera puede ser que yo tenga la esencia de, pero no la realidad de. Es mucho más amplia la realidad del ser. Y ahí se define un camino entre lo platónico y lo aristotélico, que no están en oposición, están en complementación. Ese es otro tema, ¿no? Eso es aristotélico, platónico, parece que se odian y demás. Para Platón las ideas son la realidad que no se pueden decir, pero que existen. Lo real es esencial, no existencial, ¿no? Es decir, lo real es esencial, no existencial. Las esencias de las ideas, ¿no?, de las cuales participamos este mundo de sombras en el que estamos, son el reflejo de aquello, lo especular, si se quiere. En cambio, en Aristóteles y en Santo Tomás, lo real es lo existente. La esencia es real por la existencia, como podría ser entendido como que ya no son el reflejo, sino decididamente la presencia de la esencia en la existencia. Es decir, llegamos por caminos distintos. A mí me gusta pensar en Platón y Aristóteles que empiezan desde caminos diferentes, ¿no? Para llegar al mismo punto. Es decir, Platón parte del mundo de las ideas y Aristóteles parte de los objetos existentes, de los entes existentes, una ontología hacia una metafísica. Platón parte de una metafísica hacia una ontología. Bien, pero hay un punto en común. Esto es que la existencia no es la materia de la esencia. La existencia no es la materia de la esencia. No es lo material, ¿sí? No son los objetos en sí. Hay algo más en torno a ellos. Y Gilson da una vuelta de tuerca en esto. Esto es propiamente Gilson, ¿eh? No estoy ya, me fui de Platón y de Aristóteles. La existencia no es la materia de la esencia. O sea, no somos simplemente un envase que se llena de algo y demás, sino hay algo más, ¿no? La esencia es algo que podemos comprender, pero que obviamente es mucho más amplio de lo que comporta el mundo de las existencias. En ese sentido hay un puntito que le gustaría que no, sí, claro, que es justamente las manifestaciones, ¿no?, del ser, lo fenoménico del ser y demás. Por eso, como bien decía Diego, se va a revisitar digamos así, el camino filosófico vamos hacia atrás, de las últimas manifestaciones de lo contemporáneo, de la modernidad, ¿no? Cómo negar, ¿no?, a Descartes, cómo negar a Kant, a Hegel, cómo negar a Hume, ¿no?, por supuesto, cómo negar a todos ellos, y para llegar al gran modelo de la Edad Media, que era una síntesis de la tradición grecolatina sobre la base de una tradición cristiana. No se olviden ustedes que ninguno de ellos negó a ninguno de estos pensadores, al contrario, los recuperaron: Platón, Aristóteles, Plotino, ¿no es cierto?, y demás, siendo muchos de ellos paganos, ¿no?, valga decirlo. Alguien dijo, echaron agua bendita sobre la tradición pagana. Sí, obvio, el catolicismo, ahí ya no el cristianismo, el catolicismo toma la gran tradición de pensamiento racional griega y lo toma como un fundamento clave, porque razón y fe son hermanas. Credo de Intelligas, ¿no? Claro. Agustín. Está San Pablo ahí también, ¿no? Un poquito mirando de Exactamente, está en la tradición paulina, por supuesto. Con lo cual, vamos camino hacia la tradición medieval para poder entender qué es lo que ha derivado, qué se perdió, qué se dejó de lado, y como, qué bien lo dijo Diego, caemos en el escepticismo al final. Entonces no se puede conocer nada, no. Gilson es, en ese sentido, es un abanderado del conocimiento. Sí. Un abanderado del conocimiento. Ahora,
sea, no se cierren con la idea, uy, es un católico, entonces me va a querer bendecir. No, 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 no. No. Está pensando racionalmente. No dice, bueno, es una manifestación, es un milagro. No, no, no es solamente eso. Hay una revelación, por supuesto, pero la revelación debe ser entendida racionalmente. Es un punto de una inteligencia espectacular, porque no se lo entrega a los irracionalistas diciendo, bueno, esto no se puede explicar. Ni tampoco dice, bueno, es inexplicable en este sentido y se terminó. No, quiero explicarlo. Quiero entenderlo. No solo comprenderlo, entenderlo, que va más allá. Diego, perdón. En ese sentido, mirá lo que dice Gilson, sobre todo en el capítulo dedicado al experimento moderno, la tercera parte de la unidad de la experiencia filosófica. Voy a citar 2 o 3 cositas, si me permitís. Adelante. Respecto de la crítica a la razón pura, ¿no? Que es un elemento que podríamos tomar como el epítome de la modernidad, ¿no? De la filosofía moderna, Kant. La crítica a la razón pura, dice Gilson, es una descripción magistral de cómo debería ser la estructura de la mente humana para explicar la existencia de una concepción newtoniana de la naturaleza, asumiendo que dicha concepción es fiel a la realidad. Es decir, es anulación de trascendencia metafísica. Totalmente. ¿No? Es decir, la razón puede explicar la máquina. todo. La máquina. El autómata del que hablamos en reporte. Venimos de la herencia cartesiana. Lemaitre, por ejemplo, va a quedarse solo con el cuerpo, ¿no? El hombre máquina. Berkeley se va a quedar solo con el alma. Claro, el idealismo absoluto. Ese es Percipi, ¿no? Ser es ser percibido. Ser es ser percibido, bueno, ¿no? ¿Qué es el ser? Bueno, la percepción. Entonces va a dar una vuelta de tuerca. Y dice Gilson más adelante, como unos corolarios. La filosofía, cuando Gilson dice filosofía, está hablando de esta filosofía que describía muy bien Sebastián, ¿no? Es decir, la filosofía en serio, la filosofía que filosofa sobre el ser. No sobre el fútbol. No sobre el fútbol o sobre las cosas hechas y sobre el ergon, ¿no? Sino sobre la potencia. La filosofía entierra siempre a sus enterradores. Pues como repito, eso es Gilson, ¿no? La filosofía entierra, es como cuando Calvino decía, el clásico se quita, se está siempre sacudiendo el polvo de la crítica, ¿no? O sea, bueno, es anterior a la crítica. La filosofía, en serio, necesariamente no puede ser reducida a un sistema ad hoc del momento. Por eso entierra a sus enterradores. No es el hombre, sino in hoc. Exactamente, no es ad hoc, es in hoc, exactamente. El hombre es un animal metafísico por naturaleza. Y fíjate la definición más que aplaudir. La definición magistral de metafísica. Adelante, por favor. Que expone Gilson, insisto, la unidad de la experiencia filosófica, librazo. Metafísica es el conocimiento ganado por una razón naturalmente trascendente a la búsqueda de los principios primeros o de las causas primeras de lo que es dado en la experiencia sensible. Platón, por supuesto, pero también Santo Tomás. Claro. A través de Santo Tomás. Totalmente. Perfecto. Como la metafísica aspira a trascender todo conocimiento particular, ninguna ciencia particular es competente para solucionar los problemas metafísicos o juzgar las soluciones metafísicas. El gran error de los experimentos filosóficos que desarrolla Gilson en la Edad Media, Abelardo, en la Edad Moderna, en la filosofía cartesiana, Descartes y todo lo que derivó después de ello, y por supuesto la filosofía moderna, Kant y todo lo que vino después de ello, intentaron reducir el pensamiento filosófico a través de ciencias particulares. Claro. En la Edad Media, la teología. La teología deriva en el logicismo, Abelardo. En la época cartesiana, la matemática, si se quiere, la física, sí. en la Edad Moderna. La física. ¿No? La física, por eso dice más atrás, ¿no? Es una concepción newtoniana. El fundamento de la física, Principia Mathematica de Newton. Habría que hacer un paréntesis y pensar en Ramanujan, ¿no? Y claro. Los textos de Ramanujan están en el mismo anaquel, en consonancia con los Principia Mathematica de Newton. Digo, los conocimientos particulares de las ciencias particulares no pueden ser respuesta para un conocimiento
general, universal. Ese es el gran error de la filosofía, pretender entender el fenómeno filosófico a partir de conocimientos particulares. Porque el conocimiento filosófico debe ser, según la mirada de Gilson, insisto, tomando a Santo Tomás como fundamento primordial, debe ser metafísico. Exacto. Y metafísico es justamente esto, ¿no? El conocimiento ganado por una razón naturalmente trascendente. Acá hay que hacer un largo excurso sobre qué es la naturaleza, qué es lo que, bueno, obviamente profesores y especialistas en filosofía lo van a poder entender mejor, en este caso que yo, que no soy de filosofía. Exacto. Hay toda una tradición, insisto, hoy hacíamos el chiste, ¿no? Es ilemórfico, ¿no? Forma y materia en realidad son en tanto tienen substancia, ¿no? La substancia es igual al ser, que es el ser, es ontológico, ¿no? La usía, ¿no? Hay determinados problemas también que se pierden en la traducción. Presuponemos que ni San Agustín ni Santo Tomás, según dice la tradición y según los grandes exégetas de ellos, aparentemente no conocían el griego, con lo cual lo que leyeron de la tradición griega o les llegó filtrado por el latín o por las traducciones de Averroes al latín. Paradójicamente, esto lo decía muy claramente el profesor Pablo Lego, que nos está ayudando a leer a Santo Tomás, intuitivamente Santo Tomás deduce que el término en latín no necesariamente es lo que se quiso decir en griego. Si leían o no en griego es incorporable, qué sé yo. Lo hablábamos el otro día, es difícil en la época, qué sé yo. Todo estaba filtrado por el latín. Los manuscritos en griego llegan muy posteriormente. Muy tarde. Casi en el Renacimiento. Sí, por eso la devoción, decíamos, de Marsilio Ficino, de todos estos hombres de Pico de la Mirándola que, claro, reciben los textos en griego. Y de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que establece un poco vamos a decir, la fonología del griego, ¿no? Sobre todo la ortografía. Ahora, todo esto que decimos, que por ahí es un tema de aridez muy difícil de captar en un video de 40 minutos, que por supuesto, como siempre decimos, es invitación a ir a profundizar. No, esto no es Gilson, claro. Se tiene que complementar necesariamente con los otros textos de Gilson que son, digamos, complementarios, valga la redundancia, complementario, ¿no? Son ampliaciones, coadyuvantes. ¿Le gustó el término? Sí, coadyuvantes. Van de consuno. Exactamente. En el de consuno. Que yo, Dios y la filosofía, la historia de la filosofía medieval, la esencia de la filosofía medieval, que es otro librazo para entender justamente. Y por supuesto, ahí sí, podemos caer quizás en una suerte de apología demasiado teñida de tradición católica, que es la revelación. A ver, es imposible leer a Santo Tomás sin entender que ahí hay una pátina muy marcada de revelación católica, cristiana, más que católica, estricto sensu. Hay una cantidad de elementos, de intuiciones, bien digo, de aproximaciones que se leen en los diálogos platónicos, siglo V, siglo IV antes de Cristo, que luego se van a potenciar y se van a convertir en revelación en el cristianismo. En San Pablo, en los padres de la Iglesia, en San Agustín y en Santo Tomás. Es como si uno leyera, como una suerte de, perdón por la herejía que voy a expresar a continuación, una especie de proto-pensamiento que después se va a cristalizar o se va, digamos, a unificar y a sintetizar en el pensamiento cristiano, en la filosofía cristiana, siguiendo a Gilson, ¿no? Para que una filosofía cristiana sea tal, dice Gilson, es necesario que lo sobrenatural descienda a título de elemento constitutivo, no en su textura, lo que sería contradictorio, sino en la obra de su constitución. Es constitutivo no en la forma, su textura, en lo palpable, sino en su esencia, en su sustancia. El ser de la filosofía medieval, por ponerle un periodo histórico, es esencialmente sostenido por la revelación cristiana.
exacto. Valga decir, Diego, que te escuchaba y recordaba el hecho de que en muchos casos, viste, cuando se enseña filosofía, tal vez no hay otra forma y lo entiendo, se enseña filosofía muchas veces como una historia de la evolución del pensamiento filosófico. Es decir, uno creería que los últimos filósofos han solucionado problemas que los anteriores tuvieron y que estamos mejor. No, no hay avance. Me permito decirlo, no hay avance. Es decir, las problemáticas que sigue suscitando Platón, y lo dijo Gigon muy claramente, ¿no? Toda la historia de la filosofía no son ni más ni menos que glosas a la obra de Platón, y obviamente debe serlo así, según nos parece. No es que Heidegger supera a Husserl, Husserl supera a Nietzsche, Nietzsche supera a Hegel, Hegel supera a Kant, Kant supera a Hume. No, no. Eso sería directamente entender la filosofía como una especie de herramienta mejorada que nos convierte de alguna manera en utilitaristas. No lo es. La filosofía es, como bien lo plantea Gilson, una reflexión siempre constante desde el punto de vista de la racionalidad para poder entender aquello que no supera, no sacarlo de lado, porque entonces entendemos lo que hace Descartes y lo que hacen todos sus sucesores. Este problema no supera. Bueno, punto, lo llevamos a lo cerramos, ponemos un candado, la metafísica, listo, se terminó, no podemos hablar más de, vamos a hablar de, no. Vuelve a retomar el tema. A ver, abramos ese candado, ¿qué es lo que nos cuestiona, lo que nos pregunta, lo que nos interroga? El problema del ser. Lo hace Heidegger también, ¿no? Valga decirlo. Heidegger empieza su Ser y Tiempo con ese problema. Dice, la pregunta por el ser. Otra vez, ¿no? ¿Qué es el ser? Si no está eso, es muy cómodo ponerse a escribir filosofía del fútbol, como decía yo recién, ¿no? Es decir, filosofía de... Eso es, en última instancia, discúlpenme, pero no es en algún sentido una ciencia. Intentar convertirlo en una ciencia, porque no creo que la filosofía del fútbol llegue a ser nada, pero bueno, ¿me explico? Es decir, reduzco el objeto y lo reduzco de tal forma que entonces me voy al campo de la ciencia. Claro. Como bien plantea, hay que reconocerlo, como bien plantea Ferdinand de Saussure, cuando dice, el lenguaje tal cual va a ser estudiado, este es nuestro objeto de estudio, esta es nuestra ciencia. Él no dice una filosofía, es una ciencia, está bien. Está buscando un concepto científico estupendo. No está haciendo filosofía, Saussure. En ese sentido es que reconocérselo. O sea, dice, hasta aquí llega la... Bueno, perfecto, el objeto, me dedico a esto. Esto lo saco, no puedo estudiarlo, esto lo saco. Está bien. Lo que hace la física, lo que hace la matemática, lo que hace... Correcto. Ahora, para hacer filosofía, no tengo que sacar el problema del medio. Tengo que ponerlo. Y el problema básico, fundamental, ¿cuál es? El conocimiento del ser. Fundamentalmente. Por eso, muchas de las obras de Etienne Gilson van de camino hacia la búsqueda de mojones, si me permiten el término, del pensamiento. Hay dos libros que quiero citar. Uno lo dejé ahí, lo estoy viendo acá, que es La filosofía de Dante. Ay, Diego, mira, ya el que lo tenés, me lo alcanzás, es el azul. Ese azul que ves ahí. Está en el estante de Dante. Yo trato de poner... Acá, perdón. Ya lo vi. Eso. Miren, se los muestro porque Dante y la filosofía. Lo dije al revés. Dante y la filosofía. De Etienne Gilson está editado por EUNSA, que es la editorial de Navarra, de la Universidad de Navarra, en Pamplona. ¿Sí? Miren qué hermoso libro, por otra parte. Esto es una genialidad de parte de Gilson. ¿Sí? Voy a leer nada más que los temas. Están al comienzo, si no me equivoco. Sí. Para los que somos apasionados de Dante, ¿no? Clericatura de Dante y Metamorfosis de Beatriz. Miren los términos, ¿no? Estudia la transfiguración de Beatriz. Dante y la filosofía en el banquete, o sea, la influencia fundamental de Platón. La filosofía en la monarquía, un texto maravilloso de Dante, ¿no? De la monarquía, que escribió en latín. La filosofía en la Divina Comedia, el tomismo, por supuesto, es inevitable. Dante es un
tomista al cuadrado, amén de todas las influencias posteriores de Gioachino di Fiore y demás, y luego todo un concepto en torno del averroísmo, el tomismo, el ideal religioso de Dante, los símbolos y demás. Es un libro bellísimo. Yo tengo la segunda edición, fundamentalmente haciendo hincapié en todas las influencias dantinas. Y el segundo libro me lo acaba de pasar, hace un par de meses me lo pasó el querido Seba Randle, Lingüística y Filosofía, de la Biblioteca Hispánica de Filosofía de esta joya que es Gredos, ¿no? Bueno, Gredos, habría que un monumento a la eternidad. Lingüística y Filosofía, sí. Agarra plata, Gredos. Exactamente. Que tiene un subtítulo, eso quería remarcar, un subtítulo más que aclarador: Ensayos sobre las constantes filosóficas del lenguaje. Ensayos sobre las constantes lingüísticas de la filosofía, no, de las constantes filosóficas del lenguaje. O sea, ¿qué va a estudiar Gilson fundamentalmente? La esencia filosófica en el lenguaje. Este libro es una joya. Y empieza con un capítulo muy, muy polémico: el mito de la descomposición del pensamiento. Claro, lo que decía Diego. Es un abanderado, es un adalid de el pensar racionalmente. No significa racionalismo, pensar racionalmente. Para entrar en cada uno de los conceptos que preocupan al filósofo que quiere observar el objeto lenguaje. La palabra y el sentido, el lenguaje como hecho humano, que allí, bueno, está escrito previo a todo el aluvión, en el mejor sentido, chomskiano. La palabra y el concepto, fíjense, sentido y concepto, bien diferenciado, ¿no? Gilson es un elegante. Sobre las costumbres del lenguaje, que es fundamentalmente todo lo que tiene que ver incluso con los juegos, ¿no? Porque los juegos de la lengua, ¿qué generan? Contrasentido, sinsentido, lo que decía Dante el otro día, ¿no? Hablando de Jung. Lo hablado y lo escrito, y bueno, si no tiene tiempo, Carta Séptima de Platón. El capítulo sobre la Carta Séptima de Platón, que abarca 25 páginas, tenemos toda la tradición en torno de lo que es el análisis del lenguaje. Pero el libro no se llama Filosofía de la Lengua, Filosofía del Lenguaje, Lenguaje y Filosofía, Lingüística y Filosofía, Lingüística. Gilson, que ha leído y se cartea con Martinet, el gran Martinet, ¿no es cierto? Que por otra parte, Martinet. Lástima que adhirió al concepto de comunicación. Pero primera y segunda articulación. Articulación del lenguaje, totalmente como lo tenemos. Monema. ¡Oh, Dios! Y revivieron mis sueños de viejo estudiante de la lengua. Sí, allá señor. Por el 2006, hace 20 años. Los profesores de filosofía, de lingüística, solemos inflar bastante con Martínez porque es un interesante, ¿cómo decirlo? Reductor, en el mejor sentido, de ciertos conceptos. ¿Cómo era el nombre? Martínez. No importa. No. Bueno, ya me voy a acordar. Martínez, siempre lo nombro. Yo tengo por ahí los 2 tomos de su obra, es muy interesante. Pero, bueno, Gilson lo nombra constantemente a Martínez. A ver, fíjate, Diego, mira, acá cuando nombra es más fácil. Bueno, yo soy de la vieja escuela, sí, el profesor es más moderno. André Martínez. Acá llegamos a la misma. ¿Viste? André Martínez. Yo llegué por causa segunda. Llegaste por la causa primera. Hoy está tomista. Tomista al full. Sobre la base de algo que es interesante, no la lengua, sino la lingüística. Es decir, ¿podemos justificar a la lingüística? ¿Qué debe tener en cuenta la lingüística? ¿Sí? Ahí hay un filósofo. Ahí también hay un filósofo. No es crear disciplinas. Vamos a crear la ortegología, que es una ciencia que estudia... Qué triste, ¿no? Ortegología. Yo tengo 2 maestrías en ortegología. Y el porrinismo. Y el porrinismo, que es una ideología. Ya es un movimiento... Claro. Ojalá fuera una religión, pero... Más nacional que popular. Dios santo. Bueno, valga decir que es eso justamente
lo que un filósofo va a ver en una disciplina. Y Gilson lo cumple maravillosamente. No puedo reducirlo, no puedo resumirlo, porque primero que está anotado por el querido Seba, y hay cosas que digo, es genial, porque es un lector muy, muy fino, Sebastián. Lo que subraya y demás yo comparto en buena medida, incluso lo pone en diálogo con otros autores. Es un libro que sería interesantísimo poder empezar a trabajar también en las carreras de letras. Yo entiendo que esté el prurito de que es católico, pero les digo una cosa, se están perdiendo la mitad de la biblioteca, es una lástima, ¿no? Que sigan y sigan y sigan nombrando a los arqueólogos del lenguaje, por favor. O peor, hay ¿no? algo peor. Arqueólogos del saber. Venía ahí pisteando, venía como... Pues fíjate que un francés, otro gran arqueólogo. Y hay otro francés que se vale de la lingüística, o por lo menos el curso de lingüística general y los términos de Saussure, que es Jacques Lacan. ¿No? Y claro, viste, programas de letra donde, bueno, el seminario 5 de Lacan para estudiar teoría literaria, el problema del discurso, hay que releerlo. Sí, pero... Hay que verlo en otro sentido, Lacan. Perdón, ¿no? Recapitulo. Ese engolosinamiento con la cosa, porque te puedo asegurar que la inclusión de autores como Lacan, como también hay que releer a Foucault, en todo caso, pero con una pastilla de antiácido previa y algún digestivo, ¿no? Gilson es como tomar juguito de naranja natural, ¿viste? No necesitas, salvo que tengas totalmente algún problema con los cítricos. Pero cae muy bien. Cae bien. Entonces, digo, sí, hay que releer a Lacan, pero hay que sacárselo, o sea, arrancarlo de las garras de los posmodernos. Mira, la inversión que hace del signo es muy interesante. Nos dio pie a nosotros para pensar algunas cosas. Lo hablaba con Gustavito Manzanal el otro día. Gustavo es un gran defensor de Lacan. Sí, y hay cosas que deberían ser revisitadas, sobre todo, como muy bien citaste vos, ¿no? En esa inversión que hace del signo sobre la base de algo que... Lo que me molesta, y cada vez más, y con el diario del lunes, bueno, vos hace mucho más tiempo, ¿no? Pero en mi caso, estando hace un buen tiempo en el área de gestión y viendo cómo se ejecutan y cómo se diagraman ciertas decisiones, es comprobar con mayor fuerza. Estoy un poco enojado. Sí, no, tiene derecho. Es comprobar con mayor fuerza cómo el blindaje de lo académico, de la academia, es un abroquelamiento hacia... es como el anillo, el anillo único, ¿no? My precious, ¿no? Gollum ahí defendiendo su propia cosa. Su privilegio. Su privilegio que lo va a terminar consumiendo. Claro. Entonces no hay... el objeto se come al sujeto. El objeto se come al sujeto. Y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser que no se lea? Vos decís, busquen Gilson, busquen programas de las universidades, no voy a dar nombres, pero ¿aparece Gilson? Como no aparece. En algún medievalista puede ser, Diego, pero después no. Pero después no. Para filosofía moderna, no. Claro. No, pero hay que leer las fuentes directas. Sí, claro. Pero ¿se entienden las fuentes directas? ¿Se mastican las fuentes directas? Estudiar filosofía implica una vida. Y detenerse y dedicarse. Y Gilson es consecuente con ello, dedicó toda una vida de estudio académico, por supuesto, pero con una apertura y con un principio fundamental, que es, como decías, ¿no? Desandar, desarmar. La filosofía no es un experimento en el que hay demostración, oposición, comprobación, descarte de la tesis. Mayormente, ¿no? Mario Bunge me estaría... Decía, eso no es ciencia. No, claramente. No, claro, pero bueno, está bien, una cosa es bien. una cosa y otra cosa es otra cosa. Vale, no estoy diciendo nada. Ortega no dice nada. Cuando Ortega dice hay algo ahí... Bueno, no. Pensémoslo habiendo leído a Gilson y habiendo leído a tantos otros. Porque implica también un ejercicio de cuestionamiento, de movilización de ciertas
nociones, ¿no? Es como una tendencia a objetivar, objetivar la materia de estudio, y como decía Sebastián, ponerla en un cuadradito y decir, bueno, yo sé de todo esto, lo sé a fondo, pero no puedo relacionar después, no puedo establecer un diálogo, un vínculo, incluso una discusión. Totalmente. Valga decir, miren, cierro con esto, Diego, te va a gustar porque cuando cita a Chomsky, que ya lo digo, lo cita dentro porque lo cita en un momento en el que todavía Chomsky está en una etapa de investigación muy grande, ¿no? Pensemos que este libro en su original es de fines de los años 60, o sea, está la primera teoría chomskiana. Faltaría toda la evolución hacia el verdadero minimalismo chomskiano. Dice, los puntos de vista recientemente propuestos por Noam Chomsky, inspirados en un espíritu parecido, viene hablando de los antecedentes humboldtianos, ¿no? Ofrecen el interés particular, de que le han sido sugeridos por las dificultades inherentes al positivismo lingüístico que dominaba hacia 1950. Los métodos taxonómicos de la lingüística estructural, las nociones actualizadas por la teoría del reforzamiento, por la teoría matemática de la comunicación o por la de las simples autómatas, fracasan al dar cuenta de los hechos lingüísticos más simples. Lo entendió, pero ¿cómo lo entendió? Ustedes me dirán, bueno, es Gilson, sí, obviamente, por supuesto. Pero ¿cómo lo entendió Gilson? Siendo que Chomsky recién empezaba a elaborar una teoría que se iba a ampliar enormemente y que no subestimó, porque dijo, como hicieron muchos en los años 50 y 60 con Chomsky. Gilson dice, no, este hombre está viendo que más allá de la taxonomía estructuralista, hay algo, taxonomía, calificación, todo clasificado, ¿no? Clasificación, mejor dicho, no tiene sentido cuando no se considera que el lenguaje es creativo. Cuando la lengua es creativa, no es un elemento repetitivo. Esto lo insisto mucho con mis alumnos en lingüística de tercero, viste que vemos Chomsky. Digo, tienen que dar vuelta a la cabeza. Hasta este momento han recibido estructuralismo. Está muy bien que lo reciban, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Pero ahora den vuelta a la cabeza. Y Chomsky da vuelta a la media. Es decir, vamos a... Y Gilson lo observa. Dice, claro, frente a esto, ¿no? Es un Gilson que viene de una tradición que ha leído a Martinet, ha leído a Sapir, al que cita, ha leído a Boas, ¿no? Ha leído a todos los grandes, ha leído a Jemslev, a Saussure, por supuesto, obviamente. Pero se da cuenta que en Chomsky hay una mirada absolutamente diferente. Destruir esas taxonomías, ¿no? Destruirlas porque realmente encorsetan algo que es mucho mayor y que es creativo. La filosofía siempre entierra a sus enterradores. Chomsky es un claro ejemplo también, sí. Porque de entender a Chomsky, lingüística cartesiana sobre todo. Sí, ¿no? Sí. Bien. Mirá lo que es la filosofía, ¿no? No, claro. Bueno, estos son los genios que nos hacen pensar. Atisbos para que ustedes ahora completen la tarea. Vayan a Gilson, vayan a... Historia de la filosofía medieval es un librazo. Insisto, la unidad de la experiencia filosófica se consigue... Hoy se consigue todo. Sí, no, en internet está. En internet se consigue, pero bueno, los libros están en mercado, en ciertas plataformas. Yo lo leí en un dialecto del samoyedo. Tienen razón, no se olviden, en la biblioteca de Babel. No se olviden de suscribirse al canal, de consultar la academia online, porque Sebastián está trabajando, digamos, está en vigencia el nuevo curso sobre Borges, que promocionáramos la semana pasada, y nosotros nos volvemos a ver seguramente señor. En algún momento, por supuesto, cada lunes en Reporte Minoritario junto con la condesa Medi Radomski en Vorterix de 15 a 17 y aquí en La Última Página más o menos a la hora del Bermud en Argentina 7 y media, hemos cambiado el horario, así que bueno, comenten, suscriban, discutan y a seguir leyendo, Sebastián, como siempre. Exactamente. Que tengan buena semana, chao. Adiós, gracias.